Hola organismos vivos del universo, soy el señor Planck y aquí estamos en un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de física. ¡Empecemos! Y bien, seguimos aquí con movimiento relativo y yo creo que hoy acabo la serie de vídeos de cinemática de una partícula, ¿vale? Y todo esto del movimiento relativo. Y vamos a ver el último caso general de movimiento relativo, ¿vale? Que es un movimiento en el que tenemos dos observadores, ¿no? O dos sistemas de referencia. Entonces, uno se está moviendo con respecto al otro y lo que ve un observador es distinto de lo que ve al otro asociado a una partícula, ¿de acuerdo? Entonces, hemos visto sistemas de referencia en traslación, sistemas de referencia que se mueven, ¿vale? Sistemas de referencia en movimiento rectilíneo, uniforme y uniformemente acelerado. Pero hoy vamos a ver un sistema de referencia que está rotando, un sistema de referencia rotacional, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, imaginaos que yo tengo un observador que tiene este sistema de referencia, ¿vale? El sistema de referencia S, con los ejes X, Y y Z, ¿vale? Este sistema de referencia tiene una serie de vectores unitarios que son estos, el I, el J y el K, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Si yo tengo dos observadores que se encuentran en el mismo sitio, si no tendría que ajustarlo también creando un vector que uniera sus orígenes, pero es igual, ¿vale? Si yo tengo aquí una partícula, ¿vale? Que está rotando en un movimiento, vamos a poner circular uniforme, por simplificar, ¿sí? Y a la vez tengo aquí un observador en el mismo sitio, nos damos cuenta de que este sistema de referencia va a rotar, ¿vale? Vamos a poner que está rotando para acá, ¿vale? Y esto tendría una velocidad angular omega, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Pues que el vector I se traslada, el vector J se traslada y el vector K se traslada. Cambian la dirección de esos vectores unitarios respecto al tiempo, ¿vale? Y esto es muy importante. Fijaos, esto es justo lo que pasa en la Tierra, ¿vale? Si nosotros medimos la posición que tiene un cuerpo que está situado en la Tierra, desde ese cuerpo, que realmente ese cuerpo por sí mismo no está rotando, sino que lo que está rotando es la Tierra, vamos a medir una cosa diferente, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, bueno, creo que en otro vídeo hablaré de cómo aplicar esto justamente al movimiento de rotación de la Tierra, pero vamos a ver qué es lo que pasa aquí, ¿vale? Pues tenemos aquí nuestro sistema de referencia y imaginaos que yo tengo aquí una partícula, ¿vale? Que se encuentra en una posición determinada, ¿vale? Entonces, esta partícula va a tener, como siempre, un vector de posición, R, ¿vale? Pero ¿qué es lo que pasa? Que si este sistema de referencia gira, aunque sea un movimiento circular, date cuenta que esta distancia es la misma, ¿vale? R es la misma. Pero ¿qué es lo que pasa? Que aunque la distancia sea la misma, como está rotando, los vectores unitarios cambian de posición. Por ejemplo, esta sería una rotación. El I', el J' y el K', ¿vale? Habría rotado en estos grados el sistema de referencia, ¿no? Entonces, aunque la distancia sea la misma, ¿vale? Nosotros estamos ahora midiendo este vector en función de otras componentes, de otros vectores unitarios, de un vector unitario I', J' y K', ¿vale? Entonces, las coordenadas van a ser distintas, aunque la distancia sea la misma si el cuerpo no está trasladándose a la vez, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos nosotros a medir esto? O sea, la distancia que mido desde aquí, ¿vale? Porque si este cuerpo se está moviendo, obviamente su distancia, su vector de posición también cambia, ¿vale? Pero digo, con respecto al sistema de referencia, el vector de posición solo depende de la trayectoria que lleve la partícula, ¿vale? Estas son cosas un poco ambiguas al principio, pero bueno. Entonces, vamos a escribir el vector de posición de una partícula en coordenadas cartesianas, ¿vale? En función de esta base que tenemos aquí. Este vector de posición sería una coordenada en X por Y, más una coordenada en Y por J, más una coordenada en Z por K, ¿vale? Si ahora nosotros queremos sacar la velocidad de este cuerpo, solo tenemos que derivar este vector de posición, ¿no? Entonces, la velocidad, vamos a llamarla V, será la derivada del vector posición respecto al tiempo. Pero ojo aquí, porque esto cambia, ¿vale? Aunque la velocidad sea la misma, la derivada de la posición respecto al tiempo, su fórmula va a ser distinta. ¿Por qué? Porque los vectores unitarios ya no son constantes, entonces vamos a tener que derivarlos también. Y fijaos, ahora vamos a tener la derivada de la suma de las derivadas. La derivada de X por Y es, amigo, aquí cambian las dos cosas respecto al tiempo, pues será la derivada de X respecto al tiempo por Y, más X por la derivada de Y respecto al tiempo, la regla del producto. Entonces lo vamos a poner. X punto, acordaos, es la derivada temporal de X, entonces lo voy a poner así. X punto por Y, más X por la derivada de Y respecto al tiempo, más
y punto por j más y por la derivada de j respecto al tiempo, ¿vale? Más z punto por k más la derivada de... más z por la derivada de k respecto al tiempo. Si os preguntáis por qué pongo puntos en las x y en las y, pero no pongo puntos para derivar el vector y, es simplemente porque como ya tiene una regla, un segmento de vector encima, pues es un poco más raro ponerle el punto. Normalmente se usa esta notación, ¿vale? Pero aquí podéis poner perfectamente dx respecto a t, ¿vale? O aquí podéis poner perfectamente el y vector con un puntito arriba. Eso es indiferente. Y ahora fijaos, si nosotros separamos esto, nosotros por una parte tenemos x.y más y.j más z.k, ¿vale? Que esta sería la velocidad que midiéramos desde nuestro sistema de referencia fijo, si el sistema de referencia no estuviera rotando. Esta sería la velocidad que mediríamos, ¿vale? Y ahora, a esta velocidad que mediríamos, vamos a llamarla v mayúscula, ¿vale? Hay que sumarle esto, hay que sumarle x por la derivada de y respecto al tiempo, más y por la derivada de j respecto al tiempo, más z por la derivada de k respecto al tiempo, ¿vale? Y fijaos una cosa, ¿esto de aquí qué es? La derivada de y respecto al tiempo. Fijaos, si yo tengo la derivada de r respecto al tiempo, ¿sí? Estoy midiendo el vector velocidad de una partícula que se encuentra a una distancia de r, ¿no? Pues si yo estoy midiendo la derivada de y respecto al tiempo, estaré midiendo el vector velocidad de una partícula que se encuentra a una distancia i, ¿no? Y como son vectores unitarios, la distancia es 1, es una distancia unitaria, ¿no? Entonces, fijaos, la derivada de y respecto al tiempo es lo mismo que la velocidad de una partícula que se encuentra a un... que cuenta como vector de posición con el vector unitario i. ¿Vale? Entonces, esto es velocidad de una partícula, velocidad de una partícula, velocidad de una partícula. Y fijaos una cosa, como demostramos, como estamos hablando de un movimiento rotacional, de un movimiento circular, ¿vale? Como demostramos en los vídeos de movimiento circular, ¿vale? Tenemos que el vector velocidad, ¿no? Es la velocidad angular por el radio. Y fijaos que la velocidad angular va a ser la misma para los tres, porque los tres vectores están sometidos a la misma rotación, ¿vale? Entonces, y esto es la derivada de r respecto al tiempo. Con lo cual, si aquí lo que tenemos es la derivada de y respecto al tiempo, que esta va a ser la velocidad a un vector de posición i, esto va a ser omega por i, ¿vale? La derivada de j respecto al tiempo será omega por j, ¿vale? Y la derivada de z respecto al tiempo, k respecto al tiempo, perdón, será omega por k. Entonces, fijaos, yo tengo aquí v grande más x por omega por i más y por omega por j más z por omega por k. Y ahora, aplicando, podemos sacar en el producto vectorial, ¿vale? Podemos sacar omega factor común y me quedaría v más omega factor común por x por i, porque un escalar lo puede multiplicar por cualquiera de los dos vectores en un producto vectorial, ¿vale? Más y por j, aquí hago lo mismo, más z por k, ¿vale? Esto sería lo mismo que omega por x por y más omega por y por j, ¿vale? Simplemente he sacado omega factor común. Y si os fijáis, esto es el vector de posición, ¿vale? En coordenadas cartesianas. Entonces, esto es lo mismo que v grande más omega por r. ¿De acuerdo? Con lo cual tenemos que la velocidad que medimos, ¿vale? Con un sistema, en un sistema, respecto a un sistema de referencia que está en rotación, va a ser la velocidad que midiéramos si nosotros estuviéramos en reposo, ¿vale? Por ejemplo, nosotros estamos en el espacio, ¿vale? Y, o sea, nosotros miramos desde el espacio la posición de algo que rota respecto a la Tierra, ¿no? Algo que se mueve y que a la vez está rotando respecto a la Tierra. Pues esta sería la velocidad que viéramos si nosotros estuviéramos ahí, ¿vale? Es decir, si el sistema estuviera fijo, si eso no estuviera rotando además de moverse, más la velocidad angular con la que está rotando el sistema por el radio, por la distancia a la que se encuentra, ¿vale? En ese momento. Esto lo podemos llamar también R', ¿vale? En algunos textos lo encontraréis así. Y esta es la fórmula de la velocidad, es la transformación de velocidad que hay que hacer en un movimiento rotacional, en un movimiento relativo en el que el sistema de referencia está en rotación uniforme, ¿vale?
¿vale? Si no fuera uniforme, pues habría que hacer otro ajuste más, pero saldría de aquí, ¿de acuerdo? Vale, y ahora vamos a sacar qué aceleración mediríamos, y esto es lo más interesante, si nosotros estamos midiendo, o sea, si nosotros estamos en el espacio, ¿no? Y estamos midiendo cómo se mueve una partícula que está rotando con la Tierra, ¿verdad? Entonces, además de la rotación, que se la hemos sumado aquí, ¿vale? Hay que sumarle a la velocidad que midiéramos estando en reposo, la rotación que tiene por el radio, ¿vale? Entonces, ¿cómo sacamos la aceleración? Derivando este vector. Entonces, la aceleración que mediríamos sería la derivada de v respecto al tiempo, ¿vale? Que sería v mayúscula, ¿vale? Que sería la velocidad que tuviera si midiéramos en reposo, ¿no? Entonces, v mayúscula sería... Podemos llamar a esto también v mayúscula y v minúscula, ¿vale? No os liéis con la notación. Esta sería la velocidad en reposo y esta es la velocidad total. Simplemente lo estoy midiendo así, ¿vale? V mayúscula, que sería x punto por y más y punto por j más z punto por k, ¿vale? La velocidad que mediríamos, ¿sí? Ahora, si derivamos este vector, cuidado, porque aquí tenemos otra vez un producto de dos funciones que son variables. Entonces tenemos que derivar esta primero por esta sin derivar más esta sin derivar por esta derivada. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos va a quedar esto? Si derivamos v respecto al tiempo, nos va a quedar, vamos a derivarlo, voy a poner aquí una d como que lo hemos derivado, y me quedaría la derivada del primero, x dos puntos, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, más el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, más el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, ¿vale? Fijaos que aquí nos ha quedado esto, x dos puntos por y más x punto por derivada de y respecto al tiempo, más y punto por derivada de j respecto al tiempo, me he comido perdón, más y dos puntos j, más z dos puntos k, más z punto derivada de k respecto al tiempo, ¿sí? Y si os fijáis, estas derivadas, pues como hemos dicho antes, es la velocidad en ese punto, por lo tanto es omega por r, ¿sí? Entonces tenemos aquí, si lo separamos, tenemos x dos puntos y más y dos puntos j más z dos puntos k, ¿vale? Que esto sería la aceleración que mediríamos si estuviéramos en reposo, la vamos a llamar a' o a grande, por seguir la misma notación, ¿sí? Más x punto por omega por y, más y punto por omega por j, más z punto por omega por k. Entonces, si hacemos lo mismo, sacamos omega factor común, tenemos omega por x punto y más y punto j más z punto k. Y esta, si os dais cuenta, era la velocidad con la que mediríamos esto en reposo, v grande. Luego esto es a más omega por v grande, ¿vale? Sustituyo aquí v grande, ¿sí? Si no entendéis algo os perdéis, rebobinad el vídeo, ¿vale? ¿Sí? Pero ahora nos hemos dejado por derivar, ¿vale? Que no lo hemos añadido aquí, este término de aquí, con lo cual vamos a derivarlo, ¿sí? Y derivar omega por r es lo siguiente. Derivar omega por r es, derivamos omega por r, lo que tenemos que hacer es la derivada de omega respecto al tiempo por r sin derivar, más omega por la derivada de r respecto al tiempo, ¿vale? La derivada de r respecto al tiempo, ¿sí? Era la velocidad esta, ¿vale? Con lo cual, esto es omega por v grande más omega por r, ¿vale? Y ahora, como suponemos que estamos en un movimiento circular uniforme, ¿vale? Omega es constante en vector, por lo tanto la derivada de omega respecto al tiempo es 0. Pero si estuviéramos en un uniformemente acelerado, en vez de considerar esto 0, tendríamos que considerar que esto es la aceleración angular, ¿vale? Pero como estamos en un movimiento circular uniforme, tenemos una traslación simple, que es la que vamos a considerar. Esto 0, luego este producto 0, ¿vale? Y me queda que la derivada, la de omega por r respecto al tiempo es esto, ¿vale? Más omega por v más omega por r, ¿vale?
¿Sí? Y ahora, por la propiedad, ¿cuál es? La propiedad distributiva, esto es lo mismo que omega por v más omega por r. ¿Vale? Este es un triple producto vectorial. Es hacer este producto vectorial y luego este, ¿no? Con lo cual, ya tenemos la fórmula general de la aceleración. Y la aceleración que nosotros tendríamos, ¿vale? En nuestro sistema sería la aceleración que midiéramos en reposo, que es x punto, y punto, z punto, ¿no? Por sus vectores unitarios. Más omega por v, pero fíjate, más omega por v. Y aquí tenemos más 2 por omega por v, ¿vale? Porque se repite dos veces. Más omega por r. Y ahora fijaos, esta fórmula, que es la fórmula general para la aceleración medida por un cuerpo que se encuentra en movimiento traslacional uniforme, en movimiento circular uniforme, ¿vale? Fijaos una cosa, esto de aquí, ¿vale? Es la aceleración que medimos en reposo, podemos llamarla aceleración en reposo, ¿vale? O aceleración efectiva. Luego, este término de aquí es un término muy pequeño, ¿vale? Que surge a partir de eso, de tener un cuerpo en movimiento traslacional, en movimiento rotacional, perdón, y entonces, cuando aparece esa pequeña aceleración que tiene un valor muy pequeño, pero que es relevante en algunos casos, ¿vale? Y esto es lo que se llama aceleración de Coriolis, ¿vale? Y aquí, que luego dará lugar a lo que se conoce en la Tierra como la fuerza de Coriolis, ¿vale? Y aquí tenemos este término de aquí, que esto es lo que se llama, esta es la aceleración centrípeta, ¿vale? Y esto nosotros lo podemos relacionar tranquilamente con la fórmula de la aceleración centrípeta que teníamos, ¿no? La aceleración normal o centrípeta, habíamos llegado a la conclusión de que era, es que aquí no sé si se ve, ni siquiera sé si se ve esto, pero bueno, era v cuadrado, era v cuadrado partido por r, o omega cuadrado por r, en módulo, ¿no? Y en vector, pues, pero fíjate, aquí tengo omega por omega, esto lo puedo considerar como que es omega cuadrado por r. Tengo aquí lo mismo, ¿vale? Si considero esto en módulo, el módulo de esto será, módulo del producto vectorial, pues será módulo de, módulo del primero por módulo del segundo por el seno del ángulo que forman, ¿no? Entonces, esto es omega, omega por r, módulo de omega, vamos a ponerlo, omega por r, por el seno del ángulo que forman omega y r, ¿vale? Por omega, con lo cual aquí tenemos omega cuadrado, por el seno del ángulo que forman omega y omega por r, ¿vale? ¿Sí? Y de alguna manera, bueno, esto depende del ángulo, pero la cosa es que en el módulo, esto de aquí, coincide con el valor de la aceleración normal, y esta es la aceleración centrípeta, ¿de acuerdo? Pues eso es todo por hoy, dadle a like, suscribíos y compartid este vídeo por vuestras redes sociales, como los átomos comparten electrones para combinarse entre sí. ¡Nos vemos!